Chicos, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan y pueden ver la pantalla donde dice leishmaniosis? Sí, doctor. Ya, ok, gracias. Bien, chicos, buenas tardes. Soy el doctor Resurrección, infectólogo el 2 de mayo. Eh, Hoy día me ha tocado, de acuerdo al cronograma estipulado del curso de enfermedades infecciosas, hablarles sobre leishmaniosis o leishmaniasis también, ambos nombres son válidos, ¿no? O sea, no hay ningún problema si lo dicen como leishmaniosis o leishmaniasis. Entonces, esta es una enfermedad parasitaria, ¿no? Que generalmente compromete piel, ¿no? Piel. Digo generalmente porque vamos a ver que hay especies que pueden comprometer órganos internos, ¿no? Como por ejemplo la Leishmania donovani, que causa la leishmaniasis visceral, ¿no? Que no la tenemos en el Perú, ¿no? No se han reportado casos autóctonos en nuestro país, pero muy cerca a nosotros está Brasil y la selva de Bolivia, donde sí se han encontrado, digamos, al menos al vector que contiene esta especie digamos, de leishmania, ¿no? En Brasil hay casos reportados de leishmaniasis visceral. En África y en la India son los países que más reportan estos casos de leishmaniasis visceral. Bueno, lo menciono porque es importante que lo sepan, pero en nuestro país no tenemos leishmaniasis visceral, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que saber. Leishmania pertenece a la orden Kinetoplastidia, a la familia Trypanosomatidae, y el género se llama Leishmania, ¿no? Existen alrededor o cerca de 30 especies, de las cuales 21 pueden infectar al hombre. ¿Qué significa esto? Que hay especies de Leishmania que solo infectan a los animales. Ustedes de repente, si han viajado a zonas de sierra, ¿no? Generalmente por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, seguramente que han visto perros con lesiones cutáneas en el rostro, ¿no? En el rostro, digamos, en la piel, en la oreja. Y muchos de nosotros seguramente hemos dicho que eso es sarna, ¿no? De repente hemos pensado que es sarna, pero probablemente lo que hayamos visto es una, una leishmaniasis mucocutánea o cutánea en un can, ¿no? En un perro. Acuérdense que hay animales que son reservorios, ¿no? De leishmania. Y uno de ellos, lógicamente, son los animales domésticos. Entonces, yo recuerdo cuando fui a hacer mi serum en Ancash, veía animales de ese tipo, ¿no? Entonces yo pensaba que los pobres animales seguramente tenían sarna, pero viéndolo en retrospectiva, creo que no era sarna, sino probablemente haya sido leishmania. Y actúan como reservorios, ¿no? Entonces hay especies de leishmania que infectan a animales, ¿no? Perros, digamos, animales mayores, como por ejemplo caballos, de repente por ahí también reses, ¿no? Pero generalmente animales domésticos, ¿no? ¿Qué más? En América existen 14 especies y en el Perú se han descrito varias especies y una de ellas, si no es la más importante, es la Leishmania viana.
¿no? Que es el agente etiológico de la UTA, ¿no? O leishmaniasis cutánea, ¿no? En la sierra, a las personas que tienen lesiones cutáneas crónicas, le dicen UTA, ¿no? UTA. Luego la Leishmania viania brasiliensis, que se ha visto que ocasiona la leishmaniasis mucocutánea. Y luego tenemos la guyanensis, la lainsoni, la amazonensis, ¿no? Tenemos aproximadamente 5 especies que son frecuentes en el Perú. Y acá, bueno, acá tenemos la clasificación, digamos, un poquito más sistematizada de lo que es leishmania, ¿no? Acuérdense que los parásitos generalmente son intracelulares, ¿no? Entonces, leishmania, tenemos 2 subgéneros, tanto leishmania como viania, ¿no? Y luego tenemos especies como la donovani, la trópica, la mayor, la eotiópica y la mexicana. Y en el subgénero viania tenemos la brasiliensis y la guyanensis. Dentro de la brasiliensis tenemos a la propia brasiliensis y a la peruviana. Y en el subgénero leishmania, para mencionar acá, tenemos a la leishmania trópica, muy común en zonas del África, de la India, leishmania mayor también en la India, en África, y tenemos a donovani, que ocasiona la leishmaniasis visceral, ¿no? Y acá tenemos varias especies como Chagassi, donovani e infanto, ¿no? De lejos, las especies, los subgéneros y especies más frecuentes en Sudamérica son la Viania brasiliensis, la Viania peruviana, la Viania guyanensis, panamensis y la amazonensis, ¿no? Son las más frecuentes en Sudamérica. Dicho sea de paso, el país que más reporta casos de leishmaniasis en todas sus formas es Brasil y la India, ¿no? Brasil y la India. Bueno, también se puede clasificar en base a sus manifestaciones clínicas, ¿no? Lo clasificamos como leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral, ¿no? Entonces, cuando te pregunten cuántas formas clínicas de leishmaniasis conoces, ustedes responderán leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral. Hay una cuarta forma, ¿no? Que ya seguramente los que se interesen en este campo, dermatología tropical, infectología, etcétera, se van a dar cuenta que existe un cuarto grupo o una cuarta, digamos, clasificación en base solamente a las manifestaciones clínicas, que es la leishmaniasis mucosa. O sea, solamente hay leishmaniasis que comprometen las mucosas. No hay compromiso de piel, solo mucosas. Entonces, no sería mucocutánea, sino sería leishmaniasis mucosa. Se ve muy frecuentemente en el país. De hecho, en el hospital, en el programa de metaxénicas, hemos tenido este año, seguramente porque ya bajó un poco la pandemia y los pacientes se animan a ir al hospital, al consultorio, a buscar, digamos, tratamiento, a buscar solución a sus problemas. Y hemos visto en lo que va del año una gran cantidad de casos de leishmaniasis, dentro de ellas la mucosa, ¿no? Solo con compromiso mucoso, sin compromiso cutáneo. ¿Ok? Entonces, en Sudamérica, ustedes están visualizando, esta es una tabla de up-to-date, donde leishmaniasis brasiliensis complex es muy frecuente. En Centroamérica, la leishmania mexicana complex,
¿no? Y como ven ustedes ahí, en el Oriente Medio, en la India, en Sudamérica, en Asia y en África, el complejo Leishmania donovani, ¿no? Donovani. Entonces, ¿quién es el vector? Esta es una enfermedad transmitida por vectores, ¿no? En este caso, en América, el vector que transmite la enfermedad, ¿no? Que transmite el parásito es el mosquito del género Lutzomia, ¿de acuerdo? El mosquito del género Lutzomia, que en varias partes del país se le conoce como manta blanca o titira. Así lo llaman los lugareños, ¿no? Los locales de las zonas endémicas. Y bueno, este mosquito del género Lutzomia también tiene especies, como la Lutzomia peruensis, la Lutzomia verrucarum, la Lutzomia tejadai, en honor a un investigador, un médico tropicalista ya fallecido, el doctor Tejada, gran investigador en leishmaniasis en el Perú, maestro de muchos, fallecido hace poco, hace 8 o 7 años, ¿no? Ya muy mayor, y la Lutzomia ayacuchensis, ¿no? Aproximadamente se han descrito 10 especies de Lutzomia en nuestro país, en general en América. En Europa se le conoce como flebótomos, En Europa, en Asia y África se le conoce como flebótomos. Este mosquito ingiere sangre al momento de alimentarse de personas que tienen leishmaniasis y, lógicamente, al ingerir sangre también ingieren las células sanguíneas, dentro de ellas los macrófagos, que están infectados, están repletos, están rechonchos de amastigotes. Entonces, ellos se infectan de esta forma, ¿no? Al ingerir sangre de una persona enferma, de una persona que tiene leishmaniasis. Entonces, estos amastigotes en el intestino de estos insectos se transforman en promastigotes que luego van a ser inoculados al ingerir sangre de una persona sana, ¿no? De una persona que no tiene leishmania. Entonces nos pican, succionan sangre y al momento de succionar la sangre, al momento de alimentarse, regurgitan, ¿no? Estos promastigotes. Entonces la cosa se va poniendo más clara, ¿no? Se va poniendo clara. Entonces, el vector es el género Lutzomia y la forma infectante de la enfermedad leishmaniasis es el promastigote. El promastigote es la forma infectante. Ok, entonces acá vemos al vector. No, ustedes pueden confundirlo con un zancudo, con un mosquito, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la forma del vector. Miren cómo posa sus alas, ¿no? Para los entomólogos, bueno, el infectólogo no es entomólogo, ¿no? A veces nos confunden, piensan que nosotros tenemos que también saber de insectos. No, bueno, hay que respetar a los entomólogos, que es una rama de la biología que se encargan del estudio solamente de los insectos. Y de esa rama incluso hay otras subespecialidades, ¿no? Hay gente que se especializa en un insecto en particular. Pero bueno, tenemos que saber algo de estos mosquitos y lo que se nos ha enseñado a nosotros es que el mosquito de género Lutzomia, cuando posa sobre una superficie, siempre trata de mostrar sus alas y siempre posa sus alas manteniéndolas en forma de una V chica o de V, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes seguramente van a ver su clase de dengue o de Zika, tenemos ahí al mosquito Aedes aegypti, que tiene también una forma peculiar al momento de posar sobre la superficie de algo.
¿no? Seguramente sus profesores le van a indicar si es que lo creen relevante, ¿no? Si es que lo creen relevante. Y miren, el género Phlebotomus en África, Europa y Asia tiene otra forma, ¿no? Tiene, digamos, otras características, incluso hasta otro color. Pero ambos pueden transmitir estos promastigotes. Y habíamos dicho que los reservorios en zonas andinas, como el perro doméstico, es frecuente, ¿no? Los roedores y también los equinos. En zonas de selva, los reservorios son los roedores y marsupiales silvestres. Entonces aquí nos detenemos un poquito para entender el ciclo biológico, que es uno de los objetivos de la clase, ¿no? Uno de los objetivos de la clase es que ustedes entiendan cómo es el ciclo de esta enfermedad, cómo el insecto o el parásito ataca el organismo de una persona enferma. Entonces, primero nos enfocamos en la parte izquierda, ¿no? Visualicen las flechas de color rojo, ¿no? Vamos a hablar primero del mosquito. Para que una persona se infecte, tiene que haber un mosquito infectado, ¿no es cierto? Tiene que haber un mosquito infectado. ¿Y cómo se infecta el mosquito? El mosquito se infecta porque toma sangre de una persona que tiene leishmaniasis. Dentro de esa sangre hay células, y una de las células son los macrófagos, que están llenos de amastigotes, ¿no? Entonces, estos mosquitos, ¿de acuerdo? Dentro de su intestino, comienzan a transformar este amastigote en promastigote. En el intestino delgado de estos mosquitos, estos promastigotes viajan preferentemente a las glándulas salivales de estos mosquitos, donde al momento de ingerir alimentos de una persona sana, regurgitan estos promastigotes, siendo estos la forma infectante, ¿no? Siendo estos la forma infectante. Estos promastigotes rápidamente son reconocidos por el sistema inmunológico del enfermo, de la persona, y son engullidos por los macrófagos, ¿no? Tratando de contener la diseminación de estos promastigotes. Dentro de los macrófagos, estos promastigotes se transforman en amastigotes. Estos amastigotes se multiplican dentro del macrófago y hacen que este macrófago estalle. Al momento de estallar, estos macrófagos liberan una gran cantidad de amastigotes que muchos de ellos alcanzan órganos importantes como, digamos, la piel, ¿no? La piel y las mucosas. Entonces, la forma infectante para el humano es el promastigote y la forma infectante para el mosquito es el amastigote, ¿no? Entonces, queda claro esa parte. Entonces, en el Perú es endémico de leishmaniasis, es endémico, o sea, si ustedes van a trabajar en las zonas de sierra, en la zona de selva, de todas maneras van a tener algún caso de leishmaniasis, ¿no? Y acá tenemos la distribución, leishmaniasis cutánea en Amazonas, Ancash, Madre de Dios, Cajamarca y Huánuco, leishmaniasis mucosa en Madre de Dios, Loreto, Cusco, Huánuco y Junín. También se considera a la leishmaniasis una enfermedad ocupacional porque personas que viajan a zonas endémicas, como por ejemplo mineros, madereros, cultivadores de café, etcétera, cultivadores de cacao o cosechadores de cacao, que vienen con estas enfermedades a la costa o a su zona de origen
reconociéndose una enfermedad ocupacional. Yo tuve un paciente, un operario de máquina, de una maquinaria, que estaban haciendo excavaciones en zonas de selva, por Tarapoto, y me vino a la consulta con una lesión cutánea que finalmente se corroboró que se trataba de leishmaniasis. Entonces, se reconoce que es una enfermedad ocupacional. Ok, nuevamente aquí las formas clínicas, la forma cutánea o UTA, la forma mucosa o espundia, y la forma visceral o también llamada Kala-Azar. La forma cutánea tiene un periodo de incubación de 2 semanas a 2 meses y la lesión inicial suele ser una pápula eritematosa que luego se hace nódulo, que pueden ser únicos o múltiples, respetando palmas, plantas y cuero cabelludo. Existen nódulos linfáticos satélites, que a veces es un signo precoz, y luego de varios días estos nódulos se ulceran y se convierten, ¿no cierto?, en una úlcera de bordes definidos, elevados e hiperémicos, ¿no? O sea, inflamatorio, ¿no? Hay una gran reacción inflamatoria. Tienen un fondo granuloso, limpio, o con escasa secreción purulenta, sin tendencia al sangrado. Estas lesiones no duelen, ¿no? Ustedes ven ahí la piel, digamos, expuesta, pero no duele. Y si hay secreción purulenta, abundante, es porque hay un proceso infeccioso, probablemente bacteriano sobreagregado, ¿no? Entonces ahí tendríamos que manejar esta sobreinfección con antibióticos. Pero si no fuera así, solamente se debería dar tratamiento para la leishmania, no dar antibióticos, porque un parásito no funciona con antibióticos. El tratamiento antiparasitario no es con antibióticos, solo si hay sospecha de sobreinfección bacteriana. Ok. Seguimos. Miren acá las lesiones que ustedes pueden ver. Son lesiones circulares, ¿no?, de bordes elevados, granulomatosos, con base limpia, Y esta es una lesión que está en fase de cicatrización. También es una leishmaniasis cutánea localizada. Es una lesión única, ¿no? Una lesión única. No duele, no duele. Acá también tenemos una imagen de una lesión granulomatosa con bordes elevados, bien delimitados, con escasa secreción purulenta, ¿no? Acá habría que ver si es necesario agregar antibióticos por una probable sobreinfección, ¿no? Acá también, miren, acá ya este paciente debe estar recibiendo tratamiento, ¿no?, porque ya se está cerrando, la úlcera cada vez tiene menor diámetro, se va cerrando, esto es piel sana, ¿no?, lo de alrededor es piel sana, y ya parece que se va cerrando, ¿no? Se está cerrando la úlcera, ¿no? Esto es una leishmaniasis también cutánea localizada, ¿no? Acá también en mano, acá hay 2 lesiones, uno en el dedo, el otro acá en la cara dorsal de la mano. Acá también hay varias lesiones en la frente y acá en la zona del pómulo, ¿no? Acá también, miren, ha comprometido la piel de la nariz, y la leishmania puede invadir, ¿no?, cartílago, necrosar cartílago, y genera acá una deformidad que es irreversible, ¿no? Entonces el paciente queda, él o la paciente puede quedar deformado, con una deformidad en el rostro, ¿no? Y también esto podría confundirse con una enfermedad de transmisión sexual, pero bueno, en el campo la gente hace sus necesidades al aire libre y no están exentos de que algún mosquito, bueno, ¿no?, transmita la enfermedad, ¿no? Acá también miren ustedes cómo la leishmaniasis en el pabellón auricular puede generar deformidades irreversibles, ¿no? Acá el cartílago está destruido, el cartílago no se regenera y luego puede quedar esta huella, ¿no?, como una mutilación del pabellón auricular, ¿no? Aquí también ustedes pueden ver
¿no es cierto?, a una paciente, esto ya en épocas de pandemia, ¿no?, que viene de Yauyos, la Sierra de Lima, con 9 meses de enfermedad. La pobre señora ha visitado a todos los médicos y todos le dan antibiótico y la señora ve que la piel no mejora, ¿no? Entonces, si bien es cierto, acá no se ve una úlcera, pero ustedes pueden ver que hay una infiltración, ¿no? La cara derecha de la señora está bastante inflamada y ven acá lesiones infiltrativas, ¿no? Acá se le hizo un raspado, se le tomó serología para leishmania y salió positivo, ¿no? Era una leishmaniasis, por eso que no mejoraba con antibióticos. También existen las formas cutáneo difusas, ¿no?, que semejan a una lepra. Estas lesiones cutáneo difusas no curan espontáneamente y tienden tendencia a las recaídas, ¿no? Entonces, miren acá ustedes estas lesiones totalmente deformantes, difusas, con compromiso no solamente cutáneo, sino también de cartílago, de mucosas, ¿no?, que, como en la foto de la derecha, puede simular o puede parecer a una lepra, ¿no?, lepra lepromatosa. Con respecto a la leishmaniasis mucosa, dice que el 40% ocurre 1 a 2 años después de las lesiones cutáneas. De ahí que es importante tratar a las leishmaniasis cutáneas, ¿no? El 70% ocurre luego de los 5 años. Puede surgir hasta 20 a 30 años luego de la cura de las lesiones mucosas. Afecta mayormente las vías aéreas superiores. Puede provocar una extensión rápida a mucosa nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios en 2 años. El compromiso del estado general no es evidente, el paciente luce estable, ¿no?, y no es posible la cura espontánea. La leishmaniasis cutánea puede curar espontáneamente. El sistema inmunológico puede contrarrestar, ¿no?, puede curar, puede cicatrizar espontáneamente, ¿no?, la leishmaniasis cutánea localizada. La cutáneo difusa no cura espontáneamente y mucho menos la leishmaniasis mucosa, por lo que siempre hay que dar tratamiento, siempre, ¿ya? Siempre hay que dar tratamiento. Miren ustedes aquí cómo esta leishmaniasis mucosa ha afectado grandemente la mucosa nasal de estos pacientes, ¿no? Ha destruido el tabique, ¿no?, nasal de una manera bastante notoria, ¿no? Miren cómo ha deformado la nariz de estos pacientes. Observen bien las imágenes, por favor. Ok, también observen esas imágenes mientras voy buscando un cargador. Tengo cargador, ya. Vamos a correr porque me he quedado sin cargador y a ver, creo que tengo todavía batería para continuar. Ya. Miren ustedes, acá es una leishmaniasis mucosa. Miren, solamente ha comprometido mucosa nasal, mucosa oral, mucosa nasal, mucosa oral. Y por acá arriba, en la frente, en las cejas, ven unas lesiones ulcerativas, ¿no? Probablemente también de leishmania, ¿no? Entonces, más que mucosa pura, sería acá una leishmaniasis mucocutánea, ¿no? Hay compromiso cutáneo y hay compromiso de mucosas. Diagnóstico diferencial, cuando ustedes ven una lesión granulomatosa en boca, en mucosa oral, diagnóstico diferencial es paracoccidioidomicosis. Paracoccidioidomicosis. Ok, miren, acá hay una serie de fotos como la leishmania puede infiltrar vías respiratorias, ¿no?
vías aéreas, paladar blando, paladar duro, la mucosa nasal, ¿no? Miren cómo esta nariz del señor se ha inflamado tanto, ¿no? Con lesiones granulomatosas, infiltrativas, ¿no? En las alas de la nariz. Acá este señor se le ha perforado todo el tabique nasal, no tiene tabique nasal, de igual manera esta paciente, ¿no? Todo como consecuencia de una leishmaniasis mucosa. Miren, acá y esto es un caso extremo. Seguramente este paciente es un indigente, un drogadicto, etcétera, un paciente abandonado que miren cómo ha llegado al extremo de la leishmaniasis de destrozar toda la parte anterior de la cara, ¿no? La nariz y los labios superiores, ¿no? El maxilar superior. Todo está destruido, destrozado. Es que no duele, pues la leishmaniasis no duele, por eso es que como no duele, mientras no duela, hay gente que no le presta atención, ¿no? Y miren cómo también aquí el pabellón auricular ha sido mutilado, ¿no? Es una enfermedad bastante deformante. Leishmaniasis visceral, yo he comentado de que no la tenemos en el país, pero generalmente es así la forma de presentación. Pacientes con desnutrición crónica, ¿no? Con visceromegalia, ¿no? Tanto hepática como esplénica, un abdomen bastante globuloso, inflamatorio, con ascitis probablemente, y esta forma de leishmaniasis sí puede matar al paciente, sí puede matar, es mortal, ¿no? Incluso después del tratamiento también pueden haber complicaciones por la gran cantidad de parásitos que estos pacientes tienen, ¿no? Puede generar descompensaciones que pueden llevar a la muerte. El diagnóstico lo hacemos con frotis, entonces hay que hacer un frotis de las lesiones cutáneas. Generalmente se recomienda hacer un frotis de la periferia, ¿no? Luego se lleva al laboratorio y se hacen las tinciones correspondientes. Y se recomienda que se tome la mayor cantidad de muestras posibles. También se puede tomar cultivo en el medio NNN, Novi Magnial Nicol, ¿no? Y el cultivo debe observarse por 4 semanas. La fotografía de la derecha es un promastigote. También se puede hacer serología por la técnica de la inmunofluorescencia indirecta o por técnica de ELISA, que tiene una sensibilidad del 70% en el... También se puede hacer intradermoreacción de Montenegro. Y el tratamiento, cuando es una leishmaniasis cutánea, lo que usamos son antimoniales pentavalentes, como el estivogluconato de sodio o el glucantime, ¿no? Eso es lo que usamos, estivogluconato de sodio o glucantime, tanto para leishmaniasis cutánea como mucocutánea. Tratamiento para leishmaniasis cutánea dura aproximadamente 20 días, 21 días, y para la leishmaniasis mucocutánea 28 días, 28 días. En casos severos, ¿no? Donde hay compromiso de vías respiratorias altas, donde hay un gran riesgo de, digamos, obstrucción de las vías respiratorias, hay que hospitalizar al paciente y hay que brindarle como tratamiento anfotericina B, ¿no? Anfotericina B. Se le brinda por algunos días y luego pasamos a estivogluconato o glucantime, ¿no? Para la leishmaniasis visceral también se usa anfotericina B liposomal, ¿no? Anfotericina B liposomal. Muy bien, chicos, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Doctor, disculpe, ¿la leishmaniasis puede esparcirse a diferentes partes del cuerpo o
Sí, te puede dar en cualquier parte del cuerpo. Generalmente se presentan en áreas descubiertas, ¿no? No sé si han visto que es más frecuente en la cara, en los brazos, ¿no? En zonas descubiertas, ¿no? Donde el mosquito puede picar, ¿no? Puede picar y ahí se forma la úlcera, ¿no? Primero la pápula, luego el nódulo se ulcera y luego tenemos la úlcera, ¿no? Pero puede ser en cualquier parte del cuerpo. Ustedes han visto que incluso en los genitales también. No, por eso le digo, o sea, es solamente en el área en la que el mosquito ha picado, ya sea un área muy oculta, pero es donde el mosquito ha picado, o sea, no se va a transmitir a otro lado del cuerpo donde el mosquito no. No, bien, no, eso no ocurre. Bien raro, puede haber metástasis, sí. Algunos postulan de que sí puede haber metástasis, pero generalmente es en el área donde el mosquito ha picado. Por ejemplo, en la leishmaniasis mucosa, por ejemplo, en la garganta, cuando aparece en la garganta, no es que el mosquito te haya picado en la garganta, ¿no? Por ejemplo, en la mucosa sí es por metástasis, o sea, se tuvo una leishmaniasis cutánea hace años, se curó sola, no se dio tratamiento y luego se reactiva eh, como forma mucosa en las vías respiratorias superiores, ¿no? Eso sí puede ocurrir. Pero cuando es cutáneo es donde el mosquito ha picado. Cuando es mucoso es porque la leishmaniasis cutánea que tuvo anteriormente no se trató o se trató inadecuadamente y, bueno, reactivó en las mucosas, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Enzo. Doctor, en lo que es, digamos, leishmaniasis cutánea o en general, ¿no? De toda la leishmaniasis, aparte de la lesión que se genera, ¿hay algún otro signo que un paciente podría, digamos, dar a notar? Porque digamos que esté la lesión en una zona, pues, recóndita o escondida, ¿no? ¿El paciente podría presentar algún tipo de otro síntoma que esté aunado a ello? No, no, bien difícil que el paciente pueda autodiagnosticarse, ¿no? Lo que sí se recomienda es que si tienes una úlcera que ya ha recibido tratamiento antibiótico y que no ha habido una mejoría y vienes de una zona endémica, entonces definitivamente pues tiene que ser leishmania, ¿no? Ya no insistir en más tratamiento antibiótico, ¿no? Por eso insistimos con estos temas con ustedes, porque los que van a brindarle atención al paciente van a ser ustedes, ¿no? De forma inicial. El paciente no va a ir de frente al infectólogo, ¿no? Primero va al médico de su posta, de su centro de salud. Y depende del criterio que tengan ustedes, ¿no? Entonces, ustedes preguntan de dónde vienen, ¿no? Si en la zona hay este tipo de cosas, o de repente el paciente no sabe, pero les dicen que viene de una zona endémica, el paciente ya recibió antibióticos, la úlcera no mejora, o la lesión cutánea en general no mejora, entonces lo lógico es hacer una biopsia probablemente, o un raspado, o un frotis, ¿no? Que eso no lo van a hacer ustedes lo solicitan, ya el laboratorista lo hace, con sospecha de que probablemente pueda ser leishmaniasis, ¿no? Pero un signo que el paciente deba reconocer, la verdad que no. Solo cuando la lesión es mucosa, sí, ¿no? O sea, cuando el paciente siente que la nariz lo tiene muy inflamada todo el tiempo. Incluso se confunde, ¿no? Dicen, doctor, yo sufro de rinitis, pero no era rinitis, pues. No era, o sea, ese diagnóstico se lo dieron porque fue al médico general y le dijo que era rinitis, pero estuvo con ese diagnóstico 6 meses y a pesar del antialérgico, esa rinitis no mejora, por el contrario, la nariz se sigue inflamando más.
Entonces ya pues eso es buscar, ¿no? Una leishmaniasis mucosa probablemente, mandarlo al otorrino, que el otorrino revise y que idealmente tome biopsias, ¿no? Ustedes en la posta lo que pueden hacer es examinar al paciente con un rinoscopio, con un laringoscopio, ver si las lesiones son granulomatosas, probablemente compatibles, e iniciar tratamiento, ¿no? Porque yo me acuerdo en mi serum, bueno, yo hice por eSalud, pero en el MINSA había un programa de tratamiento para leishmania en mi serum. Entonces, en mis ratos libres iba a ver los casos, iba a ver cómo se hacía el frotis y cómo le daban el tratamiento, ¿no? Entonces, era una zona endémica, ¿no? Entonces, yo ya estaba alertado. Si me venía un paciente con una lesión cutánea que no mejora a pesar del antibiótico, ya lógicamente tenía que pensar que puede ser leishmania, ¿no? Eso de que ustedes lo pueden ver lógico y fácil, no lo es, ¿ah? Porque esa foto de la señora que les mostré, señora ha estado 9 meses visitando como 4 médicos y todos le daban antibióticos. Hasta que por ahí el cuarto médico le dijo, ¿sabe qué? Mejor vaya a infectología. Entonces, parece que el criterio a veces se nos olvida un poco el tema del criterio, ¿no? Pero la idea es que ustedes no se equivoquen. Ok, ¿alguna pregunta más o comentario? Muy bien, chicos. Gracias, hemos terminado. Buenas tardes.